El reloj de la memoria. Cuando el tiempo marca diferencias. Bienvenidos al canal. Si les gusta el contenido, no olviden suscribirse. Imaginen esta escena. La abuela Marta, de 78 años, mira fijamente el reloj de la cocina. Su nieto Lucas le pregunta la hora, pero ella no logra leer las manecillas. Antes lo hacía sin pensar, murmura, mientras sus dedos acarician el vidrio opaco. Minutos después, busca desesperada las llaves, que están en su mano izquierda. Son momentos así, pequeños, cotidianos, los que le hacen preguntarse, ¿qué me está pasando? Estos olvidos, aunque preocupantes, suelen ser parte natural del envejecimiento. Con los años, el cerebro procesa información más lentamente, como un reloj que sigue marcando horas, pero con engranajes desgastados. La memoria reciente se vuelve frágil. Nombres, dónde dejamos las gafas, una cita médica. Sin embargo, hay diferencias clave entre lo normal y lo que requiere atención. Si Marta olvida cómo usar las llaves, o para qué sirve un reloj, serían señales de alarma. La buena noticia es que podemos cuidar ese reloj interno. 3 acciones simples marcan la diferencia. Primero, desafiar al cerebro diariamente. Crucigramas, aprender una palabra nueva. Segundo, caminar 20 minutos al día. El flujo sanguíneo nutre las neuronas. Tercero, mantener conversaciones significativas, aunque sean breves. La soledad acelera el olvido. En el próximo capítulo, exploraremos por qué las palabras se esconden y cómo encontrarlas. Por ahora, recuerden, envejecer no es perder quienes somos, sino adaptarnos a un nuevo ritmo. Y siempre, siempre, hay formas de seguir marcando nuestro tiempo con dignidad. ¿Por qué las palabras se esconden? La ciencia detrás del olvido. Imaginen esta escena. La abuela Marta intenta escribirle a Lucas su receta de gazpacho. Necesitamos eso rojo, que se pela, el que crece en la huerta. Su nieto sonríe. ¿Tomates? Ella asiente, aliviada pero incómoda. Estos momentos donde las palabras juegan al escondite no son caprichos cerebrales, sino consecuencia de los mismos mecanismos que hacen frágil la memoria reciente, como mencionamos al hablar del reloj interno. La ciencia explica este fenómeno con claridad. Nuestro cerebro almacena las palabras en redes neuronales que con los años pierden velocidad de conexión. Imaginen una biblioteca donde los libros, las palabras, siguen allí, pero el bibliotecario, el hipocampo, tarda más en encontrarlos. Estudios con resonancia magnética muestran que después de los 60, la comunicación entre lóbulos frontales y temporales, encargados del lenguaje, puede reducirse hasta un 30%. ¿Por qué ocurre esto? 3 factores clave. 1. Pérdida de mielina. Esta capa protectora de las neuronas se degrada, ralentizando la transmisión de señales. 2. Sobrecarga cognitiva. El cerebro acumula décadas de información, haciendo las búsquedas más complejas. 3. Estrés oxidativo. Los radicales libres dañan gradualmente las células, afectando áreas del lenguaje. Pero hay matices cruciales. Cuando una persona olvida totalmente palabras comunes, tenedor, reloj, o sustituye términos incoherentemente, pone el agua en la nevera por pone el agua en el armario. Son señales que requieren evaluación médica. La neuroplasticidad nos da esperanza. Investigaciones de la Universidad de Harvard revelan que aprender habilidades nuevas, desde idiomas hasta manualidades, crea caminos alternativos para acceder a las palabras. Es como entrenar al bibliotecario cerebral para que use atajos. 3 estrategias prácticas pueden ayudar. 1. Técnica del puente semántico. Si olvidas colador, describe su función. Eso con agujeros para escurrir pasta, mientras visualizas el objeto. Esto activa redes neuronales adyacentes. 2. Lectura en voz alta. 15 minutos diarios fortalecen la conexión entre memoria visual y verbal. 3. Juegos de asociación. Nombrar 3 cosas de una categoría, frutas, ciudades diariamente, mantiene ágil el vocabulario. La próxima vez que una palabra se resista,
Recuerden, no está perdida, solo necesita más tiempo para ser encontrada. Y en ese proceso, curiosamente, estamos ejercitando la mente de formas profundas. Como muestran los estudios, la frustración momentánea de buscar términos activa más regiones cerebrales que el simple recuerdo automático. En el siguiente capítulo hablaremos del miedo silencioso que acecha tras estos olvidos. La pregunta de si seguiremos siendo nosotros mismos. Pero antes de llegar allí, tomen un dato esperanzador. El 72% de las personas mayores de 70 años experimentan estos apagones léxicos sin que afecten su identidad o capacidades cognitivas globales. A veces, solo es cuestión de aprender a buscar bajo nuevas luces. Temo dejar de ser yo, el miedo que nadie nombra. Imaginen a don Javier, de 82 años, sentado frente al tablero de ajedrez que le regaló su hijo hace décadas. Sus dedos temblorosos acarician una torre de madera, pero no hace ningún movimiento. Antes jugaba 3 partidas diarias, susurra a su nieta Ana, mientras mira las piezas como si fueran extrañas. Ahora tengo miedo de moverlas, ¿y si ya no sé cómo? Su voz se quiebra. No temo perder la memoria, Ana. Temo dejar de ser yo. Este miedo silencioso es común, pero pocos lo expresan. Con la edad, los cambios en el cerebro, como la reducción de la corteza prefrontal, encargada de la identidad y la toma de decisiones, pueden crear una sensación de desconexión consigo mismo. No es lo mismo olvidar dónde se dejaron las llaves, normal, que dejar de reconocer actividades que definieron toda una vida, señal de alerta. Si don Javier olvidara las reglas básicas del ajedrez que dominó 60 años, sería motivo de consulta médica. Pero su temor, aunque profundo, surge de algo distinto, la lucha por mantener su esencia en un cerebro que envejece. ¿Cómo enfrentar este miedo sin negarlo ni alimentarlo? 3 enfoques prácticos ayudan. 1. Reconocer sin juzgar. El neurólogo Andrés López lo explica así. Decir en voz alta, esto me asusta, pero no me define, activa zonas cerebrales que recuperan el control emocional. Anotar en un diario frases como, sigo siendo quien soy, aunque algunas cosas cambien, refuerza la identidad. 2. Reconstruir la narrativa personal. Elegir una actividad simbólica que una pasado y presente. Don Javier, por ejemplo, empezó a enseñar ajedrez a niños en el parque. Al explicar movimientos básicos, reconecta con su historia sin presión de rendimiento. 3. Crear anclas sensoriales. Usar objetos o rutinas que activen recuerdos identitarios. El olor a madera del tablero, una canción favorita de juventud, o incluso preparar el desayuno como siempre. Rituales pequeños que gritan, esta soy yo, esto soy yo. La clave está en diferenciar el yo de la memoria. Como dice la terapeuta Elena Ríos, no somos lo que recordamos, sino lo que elegimos amar cada día. Don Javier, tras meses de compartir ajedrez al aire libre, lo resume mejor. Ahora mis manos tiemblan al mover las piezas, pero cuando un niño sonríe al dar jaque mate, sé que sigo aquí. En el próximo capítulo, aprenderemos a distinguir con claridad entre envejecimiento normal y señales que requieren atención médica. Por ahora recuerden, el miedo a dejar de ser uno mismo es humano, pero nunca es un camino solitario. Con comprensión y acción, siempre queda un hilo que nos une a quienes somos y a quienes seguimos siendo. Línea invisible, envejecimiento normal versus alertas médicas. Imaginen al abuelo Pedro, de 80 años, preparando su famoso guiso de lentejas. Su nieto Leo lo observa desde la puerta de la cocina. ¿Dónde está el comino?, pregunta Pedro, revolviendo cajones. Leo señala la especia frente a él. Ah, claro, ríe el abuelo. Pero minutos después, al servir la comida, se detiene confundido. ¿Le puse sal o se me olvidó? Su mano tiembla levemente. Esa duda cotidiana esconde una pregunta mayor.
¿Hasta dónde es normal olvidar? La línea entre envejecimiento típico y problemas médicos suele ser sutil pero crucial. Con los años, el hipocampo, zona cerebral de la memoria reciente, pierde volumen, y la corteza prefrontal encargada de decisiones ralentiza su trabajo. Esto explica olvidos como nombres de personas, llaves perdidas o dudas sobre si se cerró la puerta. Señales normales. Olvidar detalles de un evento, pero recordarlo al recibir pistas. Perder objetos ocasionalmente y encontrarlos con lógica. Ejemplo, las gafas en el baño. Necesitar más tiempo para aprender tecnología nueva. Alertas médicas aparecen cuando el olvido altera la independencia. 1. Confusión con tareas familiares. Olvidar cómo usar un cuchillo o preparar una receta hecha 1000 veces. 2. Desorientación en lugares conocidos. Perderse yendo al mercado de siempre. 3. Cambios de personalidad. Ira o apatía repentina sin motivo claro. 4. Repetir la misma pregunta en minutos, sin recordar la respuesta. El doctor Andrés López, neurólogo, lo explica así. Si mi paciente olvida dónde dejó las llaves, no me preocupa. Si olvida qué son las llaves, necesitamos evaluarlo. ¿Qué hacer ante las dudas? 3 pasos claros. 1. Monitorizar sin alarmar. Anotar incidentes durante 2-4 semanas. ¿Cuán frecuentes son? ¿Afectan seguridad? 2. Consulta médica temprana. Un test cognitivo de 10 minutos, como el MOCA, puede dar respuestas. 3. Mantener rutinas sociales. Jugar cartas, cocinar con otros o cantar en grupo activan redes cerebrales protectoras. Pedro, tras revisar sus episodios con Leo, descubre que sus olvidos son esporádicos y siempre recuperables. A veces la mente necesita más tiempo, como un viejo motor que tarda en calentar, dice mientras guarda el comino en su lugar habitual. Pero si algún día ese estante le resulta extraño, ya sabe, pedir ayuda a tiempo es cuidar la esencia de quien siempre ha sido. En el próximo capítulo, exploraremos hábitos concretos para proteger ese tesoro frágil y brillante, nuestra mente. El mapa del tesoro cerebral. Hábitos que protegen tu mente. Imaginen al abuelo Ramón, de 83 años, arrodillado en su jardín con su nieta Lucía. Mientras trasplanta albahaca, explica cada paso con precisión. Primero humedecemos la tierra. Así las raíces respirarán mejor. Lucía nota cómo sus manos, aunque arrugadas, no titubean. Abuelo, ¿cómo recuerdas todo?, pregunta. Él sonríe. Hace años, cuando olvidé regar las plantas y se murieron, entendí que la mente también necesita riego diario. Ese riego es lo que los neurólogos llaman reserva cognitiva, la capacidad del cerebro para compensar cambios asociados a la edad. Estudios demuestran que incluso con alteraciones físicas, como acumulación de proteínas amiloides, hábitos concretos pueden retrasar síntomas décadas. La clave no es evitar el envejecimiento, sino crear caminos alternativos en el cerebro. El mapa del tesoro tiene 5 rutas principales. 1. Movimiento con propósito. Caminar 30 minutos diarios, preferiblemente por la mañana. La luz solar regula el ritmo circadiano, y el ejercicio aumenta el BDNF, una proteína que estimula el crecimiento neuronal. No se trata de correr maratones, aclara el doctor Andrés López, sino de constancia. Hasta bailar un bolero cuenta. 2. Alimentación colorida. El plato ideal contiene 3 colores vivos. Ejemplo, espinacas verdes, remolacha morada, zanahoria naranja. La dieta mediterránea, rica en omega 3, antioxidantes y fibra, reduce inflamación cerebral. Un truco simple: sustituir una comida semanal por pescado azul, sardinas, salmón. 3. Sueño reparador. Dormir 7 horas no es lujo, es mantenimiento cerebral. Durante el sueño profundo, el sistema linfático elimina toxinas acumuladas. Si hay insomnio, el doctor López recomienda: nada de pantallas 2 horas antes de dormir. En su lugar, leer o escuchar música tranquila. Y si despierta de noche, levántese y haga una actividad relajada 20 minutos. No luche contra el insomnio en la cama. 4. Aprendizaje desafiante. Aprender algo que requiera coordinación mano-ojo, como tejer,
tocar un instrumento o dibujar mandalas. Estas actividades activan el lóbulo parietal y fortalecen conexiones entre hemisferios. La novedad es esencial, señala López. Si siempre hizo crucigramas, pruebe sudokus. Si dominó el sudoku, pase al ajedrez. Redes sociales reales. Una conversación cara a cara, de 15 minutos al día, estimula más el cerebro que 2 horas en redes digitales. El contacto físico, un abrazo, tomar de la mano, libera oxitocina, que protege contra el estrés. No se trata de tener muchos amigos, aclara el neurólogo, sino de calidad. Hasta una charla con el panadero cuenta, si es con atención plena. Ramón lo resume mientras riega sus plantas. Cada mañana elijo, ¿alimento lo que se marchita o lo que florece? Su rutina incluye paseos al mercado, clases de ukelele los martes y cenar con vecinos los viernes. A veces aún olvido dónde dejé los guantes, admite, pero ahora sé cómo entrenar mi atención para encontrarlos. La ciencia es clara. Estos hábitos no detienen el tiempo, pero transforman su impacto. Un estudio de la Universidad de California siguió a 2.800 mayores de 65 años por 10 años. Quienes mantuvieron al menos 3 de estas rutinas tuvieron un 60% menos riesgo de deterioro cognitivo significativo. Para empezar, el Dr. López sugiere, elija un hábito que ya le guste y optimícelo. Si le encanta caminar, añada observación consciente, note texturas, colores, sonidos. Así ejercita cuerpo y mente a la vez. En el próximo capítulo, descubriremos historias de quienes, contra todo pronóstico, mantienen viva su luz mental. Por ahora, recuerden, el tesoro más valioso no está en lo que la edad quita, sino en lo que nosotros cultivamos cada día. Y como dice Ramón al regalar albahaca a Lucía, las raíces fuertes siempre dan nuevas hojas. Historias que inspiran, memorias que desafían al tiempo. Imaginen a la abuela Carmen, de 85 años, sentada en un banco del parque con su cuaderno de dibujo. A su alrededor, niños pintan árboles bajo su guía. Este es un roble, dice señalando las hojas. Sus frutos se llaman bellotas, y en invierno, su nieta Sofía la interrumpe. Abuela, ¿cómo recuerdas todo? Carmen sonríe. Hace 10 años, cuando olvidé el nombre de mi calle, decidí que cada día sería una batalla amable contra el olvido. Su historia no es única. Personas como Carmen demuestran que, aunque el cerebro envejece, la plasticidad neuronal permite crear nuevos caminos. Un estudio de la Universidad de Harvard siguió a adultos mayores que adoptaron 3 hábitos clave: actividad física integrada con aprendizaje, como caminar mientras memorizan poemas; interacción social intergeneracional; talleres con jóvenes; y rutinas estructuradas con espacio para la novedad. Ejemplo, reorganizar la cocina semanalmente mientras se aprende una palabra nueva. Tras 2 años, el 68% mejoró su memoria episódica. ¿Cómo aplicar esto en la vida diaria? 3 estrategias comprobadas. 1. El método 2x1. Combinar ejercicio con estimulación mental. Por ejemplo, tejer mientras se escucha un podcast educativo, o hacer ejercicios de equilibrio, repasando listas, nombres de nietos, capitales del mundo. 2. Tribus de conocimiento. Unirse o crear grupos donde se comparten habilidades entre generaciones. Carmen asiste a un taller, donde jóvenes le enseñan a usar tabletas, y ella les enseña botánica. Al explicar lo que sé, mi cerebro se reorganiza para mantenerlo accesible, dice. 3. Bitácora de victorias. Anotar cada noche un logro cognitivo del día, por pequeño que sea. Hoy recordé dónde guardé las tijeras, o aprendí a enviar un sticker por WhatsApp. Esto refuerza la autoeficacia. El doctor Andrés López, neurólogo, lo confirma. Cuando pacientes como Carmen, con deterioro leve, adoptan estas prácticas, el 40% logra estabilizar sus síntomas por años. El cerebro busca ser útil. Si le das tareas significativas, moviliza recursos ocultos.
Un caso emblemático es don Ernesto, 88 años, quien tras notar dificultad para recordar fechas, creó un club de historia local en su barrio. Ahora da paseos guiados, contando anécdotas de cada calle. Al preparar cada recorrido, mi mente se activa como cuando era joven, dice. A veces cometo errores, pero los turistas me ayudan. Ya no soy solo un abuelo que olvida, soy un guía que enseña. Estas historias revelan una verdad poderosa. La memoria no es un archivo estático, sino una conversación entre lo que fuimos y lo que decidimos ser hoy. Como resume Carmen, mientras dibuja un roble con los niños, las raíces profundas no evitan que las ramas crezcan hacia nuevos soles. La clave está en vivir con intención adaptativa, aceptar cambios sin rendirse, transformar limitaciones en oportunidades y, sobre todo, encontrar razones diarias para que la mente siga eligiendo estar presente. Porque mientras haya algo que aprender, enseñar o compartir, el reloj interno sigue marcando horas valiosas. El viaje continúa. Abrazar la vida con lucidez. Imaginen a la abuela Elena, de 84 años, sentada en el balcón con su cuaderno azul. Con mano firme, escribe: hoy recordé el nombre de la enfermera, Lucía, y preparé el café sin olvidar el filtro. Su nieto Pablo, al verla sonreír, pregunta: abuela, ¿por qué anotas eso? Ella cierra el cuaderno y responde: para recordar que sigo aprendiendo, incluso cuando me cuesta. Este acto simple encapsula la esencia de vivir con lucidez en la tercera edad. No se trata de evitar los olvidos, sino de cultivar conciencia ante ellos. Tras décadas de estudios, la neurología confirma que el cerebro mantiene capacidad de adaptación hasta el final, pero requiere un enfoque activo. Como explica el doctor Andrés López, la claridad mental no es un regalo del azar, sino el resultado de cómo respondemos a los cambios. 3 pilares sostienen este viaje. 1. Aceptación vigilante. Reconocer los límites sin dramatizarlos. Si olvidar una palabra genera ansiedad, el cerebro prioriza el miedo sobre la memoria. En cambio, decir, ahora no me sale, pero lo recordaré más tarde, reduce la presión. La abuela Elena practica esto diariamente. Cuando un nombre se resiste, lo describe en voz alta hasta que su mente ajusta el enfoque. 2. Rutinas con propósito. Estructurar el día alrededor de actividades que conecten pasado y presente. Para Elena, las mañanas son para leer el periódico, como hizo por 40 años, pero ahora subraya una noticia para discutirla con Pablo. Las tardes las dedica a cuidar geranios, su puente entre el jardín de su infancia y el balcón actual. Lo importante no es repetir, sino reinventar con sentido, dice. 3. Legado cotidiano. Compartir habilidades o historias, aunque sean fragmentos. Estudios muestran que enseñar a otros activa redes neuronales de consolidación de memoria. Elena, por ejemplo, ayuda a Pablo a reparar su bicicleta. Al explicar cómo ajustar los frenos, mi mente revive cuando enseñaba a mis hijos, y si me equivoco, él me corrige. Así ambos aprendemos. El doctor López enfatiza: ningún hábito funciona sin un porqué personal. Para algunos será cocinar para la familia, para otros, escribir cartas o cuidar mascotas. La clave es que la actividad sienta como un hilo entre el yo de ayer y el de hoy. ¿Cómo empezar hoy mismo? Paso 1. Identificar un momento del día donde los olvidos generen frustración. Ejemplo, las mañanas. Introducir un ritual de 5 minutos antes de esa hora. Respirar profundamente mientras se repite una frase clave, como mi mente está lista. Paso 3. Tras la actividad, anotar una victoria, por pequeña que sea, en un cuaderno visible. Elena lo resume mientras riega sus geranios. Antes temía que cada olvido me alejara de mí misma. Ahora los veo como señales para volver al camino. No soy la de antes, pero sigo siendo,
Y eso basta. El viaje continúa, no hacia la perfección, sino hacia la presencia. Como dice Pablo al abrazarla, abuela, tus recuerdos favoritos no están en el cuaderno, están aquí, en cómo me enseñas a vivir.